Ana María Estupiñán creció frente a las cámaras, pero las escenas más profundas de su vida no fueron actuadas. Las vivió en silencio, siendo apenas una niña. Una etapa que marcó su identidad, la confrontó con su autoimagen y con temores profundos que muchos niños sienten. Pero en medio de esa vulnerabilidad, encontró el amor de Dios, la contención de sus padres y la fuerza que hoy sostiene su vida y su exitosa carrera. Una conversación valiente, dedicada a todos aquellos padres que se atreven a estar emocionalmente presentes para sus hijos. Esto es Yo Creo Podcast. Anita, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos felices de tenerte en Yo Creo Podcast. Ay, no, gracias a ti, gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Yo estoy feliz de estar acá. Ay, qué bueno. Anita, eres una actriz muy reconocida y amada por la gente. Pero además llena de premios, porque cuando hablamos de ti, la gente no habla ni del escándalo, ni de la exposición, habla del gran trabajo que has hecho y de los premios y los reconocimientos que tienes. ¿En qué has creído toda tu vida que te ha permitido llegar a este lugar? Pues, André, qué bonitas palabras. Muchas gracias. Pues yo siempre he dicho que lo que me completa es la gracia de Dios, porque yo creo que hay mucha gente muy talentosa. Creo que siempre va a haber mejores y peores que tú en todo. Sí. Pero yo creo que esa gracia y ese favor es lo que realmente hace una gran diferencia. Y yo creo que eso ha sido lo que hace una diferencia en mí, porque no considero que sea mejor o que realmente haya hecho cosas así, wow, sino creo la verdad que Dios me ha permitido estar en proyectos lindos, donde he disfrutado también mucho trabajar, que me han retado mucho como ser humano, como mujer, que me han enseñado muchas cosas. Y creo que eso también, yo creo que se refleja mucho en la pantalla y en lo que uno hace. Entonces de pronto por eso la gente se siente más conectada o pues sí, también la gracia de Dios pues te hace brillar y te hace verte diferente y también que todo pues no sé, se vea tal vez un poco mejor. Pero sí, creo que considero que no es algo que tenga yo ni que yo haya logrado, sino en quien he creído, precisamente. Creo que es eso. ¿Y toda tu vida has creído en Dios? No, es decir, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás, desde que éramos muy chiquitos, llegaron a la iglesia, pero pues obviamente como todo niño, yo mucho tiempo no. Eras nieta de Dios. Sí, era como hija de papás cristianos y digamos que iba a la iglesia y muchos de mis amigos, pues la mayoría estaban en la iglesia porque de hecho desde muy chiquita nosotros nos tuvimos que cambiar de colegio presencial a colegio virtual. Entonces realmente mi comunidad y como mi entorno social era la iglesia. Claro. Porque pues mi colegio eran muy poquitos las personas con las que yo tenía contacto y muy de vez en cuando. Y pues la gente con la que trabajaba, por supuesto. Entonces yo creo que eso también me ayudó mucho, un poco como que mi entorno y mis amigos estuvieran en la iglesia, porque a pesar de no ser cristiana, de alguna manera, pues había muchos valores y todo esto que tú escuchas siempre como que va calando en el corazón. Ya a los 15 años, yo tomé una decisión realmente por Dios, como que un día como hablando con él, le dije como yo quiero creer en ti, con mucha angustia en mi corazón por algo que había escuchado del tema. Estábamos, no sé, de hecho yo estaba grabando una novela, estamos hablando como de algo de la muerte y demás, y me acuerdo que llegué como muy afanada a mi habitación y empecé a orar y a decir, yo creo en ti, y como que hice una especie de oración de fe muy a mi manera. Y ahí fue que yo decidí como realmente seguir a Jesús y aceptarlo en mi corazón y ahí comenzó como mi camino con él, realmente, pero no es que siempre, o sea, desde chiquita, sí creo que desde muy joven, pues 15 años, Claro. pero no, esos 15 años anteriores, pues no, era Ok. hija de papás cristianos y por supuesto hacía muchas locuras y era una niña bien traviesa
y difícil, pero sí, desde muy joven tomé la decisión por Jesús. Wow. Quiero preguntarte otra cosa. Em, Dices a los 15 años, pero empezaste a trabajar desde los 12. ¿En qué momento decidiste ser artista? Bueno, lo que pasa es que yo crecí entre cámaras, luces, porque mi papá es director gráfico, mi mamá fue productora. Entonces realmente, pues, o sea, Era tu nosotros entorno. muchas veces llegábamos del colegio. Mi mamá, en la época en la que yo estaba más chiquita, estaba haciendo un programa que se llamaba Nube Luz. Y pues básicamente nosotros éramos de los niños, o sea, como nos tocaba llegar ahí mientras mi mamá terminaba, de los niños nos ponía ahí mi mamá como en mi edad, Sueño de muchos niños de nuestra época. mientras que ya terminaba de trabajar, porque mi papá también estaba trabajando. Entonces, muchas veces, pues realmente esa fue nuestra vida, ¿no? Crecimos entre hacer tareas en medio de estudios de grabación. Nosotros desde muy chiquitos hacíamos comerciales también, con mis hermanos. Entonces, realmente el mundo artístico siempre hizo parte de mí. Pero mi papá comenzó a trabajar en uno de los canales más importantes aquí en el país, y ahí empezó a mandarnos a vacacionales que hacían, que eran muy de sí, como actorales, de danza, un poco de Artísticos. muy integrales. Y empezamos a ir a esos talleres, y a medida que empezamos a ir, a nosotros los tres mayores nos empezó a parecer muy interesante, nos empezó a gustar mucho, les dijimos que queríamos pues empezar a hacerlo un poco más serio, y a los 12 años, a mis 12 años, fue que nos metieron ya oficialmente a estudiar teatro, mis papás, y pues de ahí estudiamos hasta por ahí unos 8 9 años, a medida que también íbamos trabajando, pero sí fue algo que yo creo que se dio de una manera muy orgánica. Mi papá no quería que fuéramos actores, ¿No? no quería que trabajáramos en el medio, pues porque mi papá se movía en el medio y mi mamá también. Aunque mi mamá sí, ella siempre quiso ser actriz, modelo, de todo, entonces ella era la más feliz. Pero mi papá sí no, porque digamos que, pues, él sabía que hay cositas que son un poco pesadas en el medio, y que claramente desde que uno entra tan chiquito, pues, estar expuesto a eso es complicado. Pero también siempre nos dijo que nos iba a apoyar en lo que nos encantara, en lo que nos apasionara, que él no esperaba que nosotros estudiáramos algo que nos diera plata, sino que realmente algo que nos apasionara, porque eso nos iba a llevar a ser exitosos. Y eso siempre nos lo dijo de chiquitos, y yo creo que pues por eso fue que, la verdad, nosotros los tres mayores ya decidimos, y nos metió o sea, en contra de su voluntad, nos metió a una academia de teatro. Los apoyó, qué bonito, Sí. ¿no? Sí, Qué bonito porque, bueno, no es sencillo. Cuando estás en el medio conoces los pormenores y creo que los hijos son como el tesoro más grande de todo papá, que obviamente, bueno, qué bonito que los apoyó. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. Son 5. Somos 5. Yo soy la de la mitad. Está mi hermana mayor, mi hermano, voy yo y mis 2 hermanitas menores. Entonces, o sea, hay solo un hombre. ¿Cuál uno? No. Eres un hombre. Ok. Bueno, ¿cómo te dio la llegada de tus hermanitas menores? ¡Ja! Se nota que investigas. Sí. Pues a mí me dio muy duro porque por 6 años yo era la bebé de la casa, la Claro. más chiquita. Yo tomé pecho hasta mis 5 años. O sea, realmente era muy consentida. Y para mí fue muy difícil porque además mi mamá me dejó de dar pecho porque sabía que estaba embarazada. Entonces, claramente, pues no iba a seguir lactándome mientras que tenía una bebé. Entonces, ese proceso fue un poco complicado porque para mí ese desprendimiento fue difícil. Cuando llegó mi hermana, por supuesto, para mí fue como si se me hubiera caído el mundo. O sea, y también les hice muchísimas maldades a mis hermanas. O sea, yo
terrible. Yo muchas veces las veía durmiendo y les tapaba la nariz hasta que yo como que me gustaba ver que les faltaba el aire y ya después, pero era como algo bien fuerte que se empezó obviamente a sembrar desde que ellas llegaron y a mí me empezó a pasar algo muy curioso y es que yo empecé a retroceder en muchas cosas. Pues yo cuando llegó la primera yo tenía 6 años y la segunda tenía 7. Entonces empecé a retroceder en muchas cosas, yo creo que para llamar un poco la atención de mis papás. Entonces me empecé otra vez a orinar en los pantalones, empecé a tener actitudes en el colegio, o sea, me volví incontrolable. Yo no dejaba dictar clase, por ejemplo, entonces me tenían que sacar del salón de clase. Yo tuve que perder, o sea, perdí 2 años Por disciplina por solamente. disciplina. O Guau. sea, porque es que era inmanejable, era un tema realmente complicado. Y como yo empecé en este retroceso, pues claramente ya los niños, pues no querían ni las niñas, era como una persona un poco harta. Claro, ¿no? te empezaron a rechazar. Sí, entonces, Ok. pero también porque yo me hacía un poco rechazar. No, Y y en casa también, claramente, pues me empecé a volver súper como zapa con mis hermanos. Entonces, cosa que hacían mis hermanos, yo empezaba. los mayores. Sí, O sea, no, más con los mayores. terrible. O sea, entonces en mi casa era como un campo de guerra y en el colegio era tenaz. Claramente, como yo me empecé a retroceder, empecé a orinarme. Entonces, digamos, yo estudiaba en un colegio bilingüe y me volví muy rebelde. Entonces, yo decía, por ejemplo, quiero ir al baño. Y me decían, no puedes decir, quiero ir al baño, tienes que decirlo en inglés. Claro. Si quieres ir al baño, tienes que decirlo en inglés. Entonces, yo no quería decirlo en inglés. Y como no me gustaba, me orinaba en el puesto. O sea, como, ok, si no me vas a ir al baño, pues me orino en el puesto. Entonces, digamos que empecé a tener ese tipo de actitudes y por supuesto, pues ya no era cómodo estar conmigo. O sea, ni en un salón de clase ni demás. Entonces, eso empezó a crear en mí el volverme muy solitaria, el empezar a sentir como el mundo me odia. Yo muchas veces lo decía y yo decía como, Dios mío, llévame de este mundo porque ya no quiero estar más aquí, porque ya eres Eso te quería preguntar, ¿qué pensamientos pasaban por la mente de esa niña de 6 años? Porque a veces decimos, bueno, tienen luchas, no sé, el que perdió al papá, el que no creció con la mamá, pero todos los niños tienen luchas. Y casi todos los invitados que han pasado por aquí encuentran la raíz de muchos procesos que adultos han tenido que sanar o pasar en su niñez. Y resulta que tienes una familia chévere, unos papás divinos, creces en una familia cristiana con unos valores diferentes y aún así tienes luchas. ¿Qué pensamientos habitaban en tu mente que hacían que reaccionaras de esa manera y que crearas ese entorno en el que pues ya no querías estar? Pues por supuesto, muchas veces quería morirme. O sea, yo decía como, es que no quiero estar más aquí, pero no era este pensamiento de yo voy a acabar con mi vida, sino yo muchas veces decía, Dios mío, quítame la vida porque, o sea, como, obviamente no lo decía así, lo decía como una niña de 6 años, pero yo decía como ya, no quiero vivir, o sea, quiero morirme, y muchas veces lo decía. eh, y eso, digamos que yo no exteriorizaba eso que estaba sintiendo. No Digamos lo que decías a nadie. no, mi manera de, pues es que yo no tenía como, o sea, mis papás, la verdad es que mis papás siempre fueron papás presentes, o sea, como que ellos siempre estuvieron súper presentes, pero también su prioridad eran 2 niñas bebés en ese momento. Apenas natural. Sí, entonces yo creo que ellos como que decían, bueno, estos comportamientos son normales, como en cualquier niño que acaba de tener, pues, hermanitos menores, pero yo claramente no contaba nada de esto, y empecé a crecer un poco así, pero yo vivía muy amargada, o sea, muy amargada. Yo ya no quería ir al colegio porque claramente, pues, para mí ir al colegio era como todos los días como tener que ir a un campo de batalla, o sea, la guerra.
para mí era como, uf, todos los días me levantaba y a mí me empezaron a dar piojos. Pues, ¿a qué niño no le dan piojos? No todos los niños le dan piojos. Pues yo era crespa, evidentemente, Pa' unos crespos muy lindos. pero era mucho más crespa en ese momento. Sí. Era, pero o sea, mi pelo era. Entonces me empezaron a dar piojos, me orinaba, entonces yo olía Claro. a berrinche horrible. Y me empezaron a dar piojos, pero porque daban epidemias de Sí. piojos en el colegio, Todos normal. tuvimos piojos. Pero a mí me empezó a pasar algo muy curioso y muy raro, y es que cuando o sea, mi mamá me tenía que lavar la cabeza casi que cada semana. O sea, era una cosa absurda. O sea, la epidemia de piojos que a mí me dio era una cosa impresionante. Y cuando ya me lavaba, una de las veces que me estaba lavando la cabeza, es que no te miento, mi mamá tenía unos guantes que venían con el shampoo, era negro de los piojos que tenía. Entonces mi mamá, como que muy angustiada, le dijo a mi papá, esto no es normal. O sea, pues es que no es normal que una persona tenga tantos piojos. A mí estuvo a punto de darme anemia, porque ya era demasiado, Dios. era terrible. Y digamos que en la iglesia, como nosotros, mis papás ya llevaban un tiempito en la iglesia, ellos habían escuchado un poco que había como cosas espirituales que se reflejaban de manera física y cosas así. Entonces, cuando ellos vieron esto, pues ellos hablaron y dijeron como, pues no sé, hay que hacer algo. Y decidieron calviarme. No, pues es que fue la única solución, o sea, era la única solución. Y la verdad, para mí, a mí alguien me dijo, mira, si tú te calveas 3 veces, te sale el pelo liso. Y no te gustaban esos crespos. No. Entonces, cuando a mí me dijeron, pues va a tocar calviar, yo dije, no, sí, claro, pues claro, o sea, no, el pelo liso. Sí, Me quitas el problema. me calveo 3 veces y me sale liso. Ay, Dios. Entonces yo me dejé calviar. Pero pasó algo muy bonito esa vez que me llevó mi mamá a calviar, y es que cuando el señor me empezó A rapar. sí, como con la máquina, yo sentí, André, como si un velo se hubiera caído así. ¿En serio? Porque mi mamá, me acuerdo mucho, mi mamá cada vez que me decía, ay, eres hermosa, yo te amo, no sé qué, yo me sentía la más fea, o sea, para mí era como mentira, ¿sí? Como que yo me sentía horrible, me sentía fea, yo me miraba al espejo y, o sea, para mí yo era la persona más desagradable del mundo. Y pues claramente en el colegio, como por todos estos temas, pues yo decía, a mí nadie me quiere, o sea, horrible. Nadie quiere estar conmigo. Y entonces, cuando yo estaba en ese lugar, y de verdad es que es como si yo hubiera visto como un velo así caerse, él me terminó de rapar y yo me quedé así viéndome al espejo, como reconociéndome, ¿sabes? Te viste. Sí, sí, como Wow. reconociéndome. Es algo muy lindo que siempre como que me conmueve, porque yo nunca había visto. No te habías visto. No habías visto lo bonita que eres. Sí, o sea, yo como que me quedé un tiempo, mientras que mi mamá pagaba y todo, me quedé así viéndome al espejo y yo decía como, o sea, sí soy linda. Y mi mamá después me llevó a una feria, me compró de todos los gorros, de todos los colores, me compró brillos, me compró de todo para que yo me sintiera linda. Después de eso, ya, Tranquila, tranquila. Gracias por contarnos. no, después de eso, nosotros comenzamos como un proceso en la iglesia, como de sanidad interior, y dentro de la iglesia había como una psicóloga pediátrica que un poco hacía como las dos cosas. Entonces fue un proceso muy bonito en el que como que volví a tener un vínculo muy lindo con mis papás, porque empezamos a leer unos libros que me ayudaron como a poder sobrepasar ese tiempo. Y ya todos los días mi mamá hacía algo muy lindo, y es que ella, pues nuestro colegio tenía como una entrada, y pues lo dejaban a uno ahí, uno se iba de ahí a los salones y ya. Pero mi mamá empezó a hacer algo, y es que ella todos los días
pues dejaba a mis hermanos ahí y a mí me acompañaba hasta el salón. Y en el salón, afuera del salón, me decía, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo. O sea, como Te afirmaba tu identidad. antes de entrar al salón de clase. Entonces, para mí eso, o sea, ese momento para mí es algo que marcó mucho mi vida, porque realmente para mí, Tranquila, tranquila. yo no pensé que fuera a llorar con esto. Hace un montón no lloraba con tanto. Aquí hay algo que hace que me llore. Aquí está la presencia de Dios transformando vidas, Anita. Eso es lo que nos pasa. No, y para mí fue muy especial realmente ese proceso con mis papás, porque para mí fue sentirme apoyada y sentirme realmente amada. Y además ellos, o sea, era todos los días, o sea, mi mamá a partir de ese momento empezó a hacerlo siempre, hasta que yo me cambié, hasta que nos cambiamos de colegio. em, y pues realmente comencé mi vida como en un colegio diferente, virtual, por mi trabajo y demás. Pero para mí eso fue muy importante porque es algo que sigue vivo en mi corazón y es algo que el día de mañana que tenga hijos es algo que me encantaría hacer, ¿sabes? Como ser esa contención, porque ahora en el mundo en el que estamos, o sea, yo digo, lo que yo viví hace mucho tiempo en mi vida, ahora los niños lo viven 30 veces más fuerte. Entonces, realmente eso fue algo que cambió mi vida por completo. O sea, para mí, esto de quitarme el pelo, que realmente, pues la gente puede decir como, ay, pero es cortarse el pelo. Yo sí siento que eso fue algo como si me hubiera quitado un velo. Yo no volví a orinarme, no volví, o sea, como que mi actitud frente a la vida cambió muchísimo. El proceso, por supuesto, que hicimos, los libros que leímos, todo eso me ayudó un montón. Pero yo creo que esa compañía, ese apoyo y ese amor de parte de mis papás, eso que hacía mi mamá, yo sí siento que fue algo que me marcó para siempre. O sea, que incluso cuando yo empecé a trabajar en este medio y demás, yo creo que fue lo que me contuvo mucho, ¿sí? Por supuesto, el, eh, mi creencia y por supuesto mi fe y mi decisión por Jesús, pero sí creo que fue algo que me, me contuvo, ¿sabes? De dejarme llevar por cosas que de pronto en otro momento o en otras circunstancias o si no hubiera vivido lo que viví, muy probablemente hubieran sido para mí una lucha. Claro, casi que esa etapa fijó tus raíces, tu carácter. Yo creo que sí, en muchos aspectos, yo la verdad sí creo que así fue. Pues después claramente cuando yo llegué con los gorritos al colegio, los niños ya me tenían, era como pesar porque yo creo que pensaban que yo tenía Estabas enferma. cáncer o algo así. ¿Por qué? Porque ya como que me trataban, era como con pesar. Pero era muy chistoso. Pero realmente fue algo que a mí me marcó y que además yo creo que fue también un poco lo que me ayudó en un futuro a reconocer que yo necesitaba de un salvador, ¿sabes? Claro. Como que yo en esta vida no quería no quería ir por la vida sola, ¿sabes? Como un animalito, sino realmente pues tener la guía de Jesús en mi vida y fuera que le gustara a la gente o no, yo sentir esa paz, porque realmente fue algo que me dio paz. O sea, yo creo que fue lo único que a mí me trajo paz, me trajo propósito y me permitió verme de una manera diferente. Entonces, sí, este tema de la autoestima, por supuesto, es un tema con el que luché también. He luchado durante toda mi vida, porque yo creo que hay luchas, cada persona tiene su lucha Sí. en diferentes aspectos. La mía es el autoestima. Y ¿Quién lo pensaría, no? Porque la gente,
O sea, todos te vemos bonita, exitosa, esos papelazos que te has hecho. em, y decimos, ¿cómo puede luchar con su autoestima? Y es algo que nos pasa a todos, Ujú. realmente. Pero quiero retomar un poquito el tema con tu mamá, porque tú nos dices, ella me decía que era linda, pero como que esas palabras se iban vacías, ¿no? Pero cuando me cuentas, se iba conmigo al salón y me decía, eres real sacerdocio, ya no te decía solamente eres linda, sino que afirmaba tu identidad de una manera Sí. distinta. Total. ¿Qué fue eso que cambió? Sabemos que hubo proceso con psicóloga, sabemos que hubo proceso espiritual, pero ¿qué fue eso que hizo que tú también lo recibieras de otra manera de tu mamá? Porque yo soy mamá, yo le digo a mi hija todo el tiempo que es linda, pero ya veo una niña sana de 8 años que ya está luchando con el autoestima. Yo digo, pero ¿de dónde? ¿Qué fue eso que para ti fue diferente? Yo creo que fue ese momento en la peluquería Sí. donde yo sentí, porque es que de verdad es como si, o sea, literal me quitó el primer mechón de pelo y yo sentí como si, cuando hay como un velo. Yo creo que ese momento también fue muy revelador y yo creo que fue un poco como esa mentira o como eso que a mí me tenía como engañada. eh, y yo creo que también ver esa actitud de mi mamá de dejo a estos otros, ellos están bien, Y me, pero me voy con ella que necesita que yo le recuerde lo importante que es para mí. Yo creo que ver un poco esa actitud también para mí fue muy especial, porque finalmente es lo que vemos que hace Jesús con nosotros, ¿no? O sea, si hay una oveja perdida, Él se va detrás de la oveja perdida y la trae. Entonces, digamos que un poco yo creo ahora que fue eso, porque realmente era algo que mi mamá hacía todos los días. ¿Y tú esperabas que llegara el momento en el que tu mamá te afirmara antes de entrar al salón? Con Sí, eso claro. decías, ya puedo. Sí, no, realmente era algo que a mí me llenaba. O sea, era algo que a mí me daba, era como una palmadita que me decía, tú puedes, Sí. tú puedes, dale que tú puedes. Porque realmente para mí o sea, entrar al salón de clase era para mí como Una pesadilla. llegar a la guerra. Claro. Porque además, no solamente eran los niños, o sea, además empezaron algunos profesores también a hacerme bullying y empecé, o sea, yo me la pasaba en la oficina de la coordinadora de disciplina, o sea, era realmente un tema que a mí me causaba, pues en este momento sabemos que es ansiedad, pero en ese momento yo no sabía qué era. Em, pero claro, el hecho de que mi mamá fuera conmigo y como que me animara y me dijera, tú eres importante, tú eres especial, tú eres, por supuesto, pues con un versículo de la Biblia, pero era básicamente ella me estaba diciendo eso. Entonces, sí, para mí era como que yo entraba al salón diferente y mi actitud empezó a cambiar por completo, mi manera de tratar a la gente, porque pues es que yo también trataba muy mal a todos. Empecé a tener una que otra amiguita, o sea, de hecho tuve una amiga que sigue siendo mi amiga hasta ahora. Y digamos que sí, o sea, empezó a cambiar un poco mi realidad en ese momento y yo creo que en gran parte, pues, tuvo que ver con eso que hizo mi mamá. Claro. Anita, ¿el pelo era parte del problema? ¿Tú pensabas que tus crespos tenían algo malo? Yo pensaba que mi pelo era un problema, realmente, pero no, después me di cuenta que el problema realmente estaba en mi corazón. O Sí, claro. sea, yo entendí después que todo esto que pasó con los piojos, muchas personas no lo creen y les parece un poco místico y es súper respetable, pero yo sí creo que es real que un poco todo eso que yo tenía en mi corazón Claro. se tuvo que hacer evidente
porque si no hubiera sido de esa manera, mis papás no hubieran sabido que eso estaba pasando dentro de mí. Y habría sido de otra manera más complicada, ¿no? Porque Sí. finalmente sale. Exacto, exacto. Entonces, y que salió como en esa edad también, ¿no? Sí. Como no en una edad como en la adolescencia, porque yo creo que si hubieras pasado en la adolescencia habría podido ser mucho peor. Claro. Em, O ya entonces, expuesta al medio, ya exacto, trabajando. Wow. exacto. Entonces, en esa época yo hacía comerciales y pues era algo como de que 2 días de grabación o cosas así, pero no era algo como tan big deal. Em, pero sí, ya hubiera sido algo que tuviera que ver un poco más como con este tema del medio y que hablen de ti o de que cosas así, pues hubiera podido ser peor. Entonces, Claro. ya también creo que Dios es bueno y como que Pasó cuando era. sí, Qué bueno. la verdad sí. Bueno, Anita, y empiezas a trabajar. ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Y qué recuerdas de ese primer proyecto? Mi primer proyecto, pues yo hice cositas chiquitas, como cortometrajes y cositas chiquitas antes, pero mi primer proyecto fue curiosamente en Padres e Hijos. El primer proyecto de gran parte de la industria. Yo hice 2 personajes en Padres e Hijos. Sí, Hice un extra sí. y después ya hice un personaje que duró 1 mes al aire. Mis hermanos comenzaron antes que yo, ellos comenzaron a trabajar mucho antes que yo y ellos también comenzaron en Padres e Hijos. Todos comenzamos en Padres e Hijos, yo creo. Todos los de la televisión colombiana. Sí. Pero sí, fue un proyecto lindo, fue un proyecto que nos exigió mucho porque era bien, bien agresivo el tema. O sea, muchas veces teníamos que grabar escenas de los capítulos que nos daban ese mismo día. Era una locura, era bien Wow. divertido, la verdad. Pero fue algo que también me formó mucho y yo creo que todo esto que viví me ayudó a crear un carácter un poco más fuerte y a endurecer un poco más el cuero también, porque cuando yo estuve en el medio y empecé a comenzar a trabajar en el medio, pues había muchas cosas que le afectaban a la gente que a mí realmente no. Tú ya estabas lista, ya. Sí, entonces yo creo que eso también fue algo bueno que me pasó siendo chiquita, porque creo que eso me ayudó como a que cosas más grandes realmente no tuvieran un impacto o un esto de que empiezas a ver que pues en esa época era Facebook, que te empiezan a comentar y empiezan a escribir cosas feas o lindas o que sí me gustó, que no me gustó. Pero realmente a mí eso, o sea, realmente, si yo te soy sincera, este tema de los comentarios en redes sociales, que obviamente siempre hay buenos y malos y no tan lindos, a mí eso, por ejemplo, es algo que no me afecta en lo absoluto. O sea, Qué bueno. hay muchas personas que sí, cuando les dejan malos comentarios o cosas feas en redes sociales, eso les afecta mucho emocionalmente. A mí es algo que no, la verdad que para mí es como, todo el mundo lo bien, todo el mundo lo mal, como que me da igual, pero yo creo que también es un poco por lo que viví, Claro, es que que ya eso realmente no. ya no necesitas la aprobación de la gente. Yo creo que sí, o sea, yo creo que todos, de alguna manera, necesitamos cierto tipo de aprobación. Eh, los actores, creo que sí, en cierto modo, nosotros buscamos la aprobación de la gente porque pues tú estás haciendo un trabajo para la gente. Claro, es lo ¿no? que te da el rating. Y de alguna manera, pues hay muchas personas que dicen, ay, esto no me lo han regalado, esto me lo he ganado yo solo. Pero yo realmente digo, cuando tú eres una persona que hace parte del entretenimiento, pues eso te lo ha dado el público. Claro. Siempre. Te lo da. O sea, cantantes, actores, siempre. Porque lo que yo estoy haciendo es para entretenerte a ti. O sea, Claro. no es algo de que, ay, no, lo estoy haciendo por mi emprendimiento y yo por salir a... No. O sea, eso realmente es una
Si tú eres Entonces mi yo sí cliente, creo, sí, punto. entonces yo sí creo realmente que uno busca la aprobación, pero yo creo que tal vez la manera como yo busco o espero la aprobación es diferente, o sea, o lo tomo diferente, ¿no? Como que cuando he hecho personajes en los que, digamos que me han dado comentarios muy bonitos, también en esos momentos he tenido que, ¿sabes? Como moderar un poco lo que recibo o lo que como me Bajarle el lo volumen. dicen. Sí, Claro. entonces yo creo que tanto para bien como para mal es algo que me sirvió. O sea, no es como que no me importe lo que la gente piensa de mí, pero no es como que me afecte tanto. No dependes de la aprobación. Sí, puede ser algo así. Ok, la buscas, pero no dependes. Y Sí, la porque buscas porque obviamente, pues eres un actor que se debe a su público. sí, Ok. porque obviamente, es decir, si yo hago un personaje que a la gente le toque, que a la gente le deje algo, que a la gente le guste, pues eso es algo que yo digo, ok, se logró. Por ejemplo, yo hice un personaje, em, una serie que se llamaba La Niña, Mm. y fue un personaje muy duro. Fue un personaje que tocó muchísimas fibras, tanto para bien como para mal. eh, pero fue un personaje que a mí me enseñó como persona mucho. Y en esto del tema de la aprobación, cada vez que yo escuché, porque hubo muchas niñas, o sea, de verdad yo creo que nunca me había pasado que fuera tan terapéutico un personaje que yo hice para muchas personas, que me escribieran como, mira, es que viendo tu personaje, la niña, me di cuenta de esto, esto y esto, y pude cambiar esto, ¿sabes? Como todas esas Ah, cosas. Esa es la aprobación que yo digo, wow, o sea, como que si pudo generar esto en alguien, realmente, pues valió la pena, claro. ¿sí? Que siento que eso es algo que a mí me llena mucho de contar historias, de lo que Poder yo hago, transformar, poder impactar. poder transmitir como verdades, poder comunicar realidades, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que a mí me encanta de actuar. Y cuando yo veo que alguno de mis personajes pues ha podido transformar a alguien o dejar algo en alguien, eso para mí es muy lindo y de eso es, eso es aprobación. Claro. Pero cuando me han hecho comentarios horribles, muy, muy feos, no ha sido algo como que yo digo, ay, no, y me siento a llorar y porque sí le pasa a muchos actores, músicos, o sea, gente del entretenimiento que te Sí, dejan claro. un comentario malo o feo y es muy fuerte emocionalmente. Entonces, sí, no, yo creo que, no sé, como que a mí me ayudó de alguna manera, yo creo. Y este proceso te ayudó, bueno, te ayudó a sostenerte, te ayuda también a lidiar con la fama, Ujú. que eso es parte de lidiar con la fama. Pero entiendo que también te ha ayudado a poner límites, Sí. porque tienes muchos límites, incluso cláusulas dentro de tus contratos en este ejercicio. Y quiero que hablemos un poco de eso, porque hay gente afuera que sueña con ser un actor, una actriz talentosa, con ser productor, con estar en el mundo del entretenimiento, pero siente que eso no es posible si no renuncian a todo de sí, ¿no? Incluso a su cuerpo, a su privacidad. Y tú te destacas por poder manejarlo, por poder gestionarlo y por mantener el respeto por tu arte, ¿no? Ujú. ¿Cómo has hecho? ¿Esto también, este proceso de la rapada te dio las bases suficientes o cómo has logrado estar en este punto? Bueno, yo creo que algo que yo he descubierto a lo largo de mi carrera es que un actor es muy difícil que se mantenga cuando emocionalmente no tiene cierta estabilidad. Porque si bien los actores trabajamos con nuestras emociones, necesitamos tener un carácter muy firme y necesitamos tener bases muy fuertes para que eso no nos afecte. Claro. Porque por eso hay muchos métodos de actuación que se meten tanto con lo psíquico y con lo emocional, como otros que son
simplemente físicos que los usas y ya, se acabó la escena y te vas a tu casa, que es un poco lo que yo hago. Em, pero yo sí creo que primero un actor, que a mí muchas veces me dicen, ¿qué consejo le das a los actores? Yo creo que un actor primero tiene que tratar de ejercer su carácter y fortalecerlo, porque este es un medio muy volátil, este es un medio que cambia todo el tiempo, este es un medio en el que los actores no estamos trabajando todo el tiempo, estamos audicionando todo el tiempo. Sí, estás presentando entrevistas todos los días. Nosotros tenemos proyectos de corto plazo, pero realmente nosotros hacemos cientos de audiciones en periodos muy cortos. O sea, realmente nuestro trabajo es hacer audiciones y no nos pagan. Y eso realmente es algo que si un actor no tiene un carácter muy fuerte, te destruye. Te destruye porque La ansiedad, Porque- te llaman. la cantidad de nos que uno recibe versus la cantidad de sís, pues es muchísimo mayor. Y si tú no crees en lo que tienes, no crees en lo que puedes lograr, no crees en ese talento que tú pues tienes para actuar, pues es algo que te va a desanimar mucho. Y yo lo he visto en muchos actores que realmente emocionalmente son muy cambiantes y les cuesta mucho, es por eso. Y yo creo que, bueno, yendo obviamente a lo que me preguntabas del tema de los límites, pues este tema del carácter sí es algo que yo empecé a ejercer desde muy chiquita. Yo creo que todo esto me ayudó, pero fue algo que además me enseñó mucho mi papá. Mi papá siempre, digamos que trató de ser muy enfático en eso, en que em, teníamos que tener un carácter muy fuerte para sostenernos en la carrera que habíamos elegido, precisamente por cómo cambia. Em, y eso realmente es algo que, porque mi papá siempre me decía, tienes que endurecer el cuero, tienes que endurecer el cuero, tienes que aprender a escuchar tanto las cosas malas y feas como las cosas buenas. Y todo eso a mí me enseñó. Y cuando yo tomé la decisión de que iba a poner ciertos parámetros en mis contratos y en mi trabajo para seguir haciéndolo, lo tomé muy chiquita, como más o menos a los 17 años, 18 años. Yo dije, yo voy a empezar a poner esto en mis contratos. ¿Y qué límites pusiste? Yo no hago escenas eróticas como explícitas. No hago desnudos ni transparencias. Digamos que yo como actriz no busco cambiar a los personajes. Yo lo que busco es estar tranquila. Entonces, digamos que yo no tengo problema. Esa intimidad. Yo no tengo ningún problema con que la gente piense que soy yo, Que usan con que parezca que soy yo. Ok. A mí realmente eso no me importa, porque yo sé que no soy yo, ¿sabes? Entonces realmente no me importa, pero yo sí digo como, bueno, si ustedes necesitan ver esta escena, si quieren verlo de esta manera, pues yo no tengo ningún problema en que usen una doble, pero yo no lo voy a hacer. Me encanta porque nuevamente no se trata de lo que piensen, ¿sabes? No se trata de yo no hago estas escenas porque no quiero que mi público piense, sino por lo que tú necesitas, ¿no? Es que realmente, mira, yo no hago ese tipo de escenas ni siquiera por un tema espiritual, ni religioso, ni de fe en lo absoluto, porque yo realmente creo que, o sea, Dios conoce el corazón de cada persona y sabe cuál es la motivación de cada persona, independientemente de si hacen o no esas escenas. Tengo muchas actrices que son hermosas, que las amo, las súper admiro, son cristianas y aman a Jesús, pero hacen esas escenas, ¿sabes? Y en eso no tengo nada en contra, pero yo realmente tomé esta decisión un poco por respeto a mí misma y por respeto a mi esposo. En el futuro en el que yo me casara, que obviamente en ese momento pues no, era una decisión de fe. Yo decía, pues es un lugar, porque
a ver, los artistas estamos expuestos todo el tiempo. Los artistas y la gente pues famosa o reconocida, estamos expuestos todo el tiempo. Vamos a un restaurante y te miran y todo el mundo es, ay, sí. Todo el mundo es hablando y opinando y no tienes derecho a estar de mal genio porque no tienes derecho a tener un mal día porque, uy, qué antipática. Y menos No me con quis- redes sociales. o sea, No un tienes video. derecho, no tienes derecho a estar enferma porque, uy, no, súper antipática, qué mala persona. Entonces, digamos que estamos expuestos y tenemos que ser un libro abierto todo el Claro. tiempo. Y en un momento yo dije, hay un lugar donde nadie más debe tener derecho a entrar, sino yo y mi pareja. Tu intimidad. Y ese es mi cuerpo y mi intimidad. Y eso es algo que voy a cuidar para mí porque me pertenece solo a mí y a mi esposo. Y es la razón por la que yo la hago. No la hago porque soy cristiana, no lo hago porque Dios me condenará. No, para nada, en lo absoluto. Yo lo hago por, por ser fiel a mí, ¿no? Porque a mí me da comodidad y me da tranquilidad saber que mi cuerpo me pertenece solo a mí y a mi esposo, y punto. Y ahí nadie puede entrar. A ese lugar, sí nadie puede entrar, ¿sabes? Y eso sí es algo que me pertenece. Porque algo que pensé en ese momento, yo decía, yo tengo que tener algo que me pertenezca a Algo mí, que sea mío. algo que sea mío, porque mi privacidad tampoco muchas veces es mía. Y eso que yo no soy Cristiano Ronaldo, ni Falcao, ni pues así, esas figuras que son. Pero imagínate si eso pasa conmigo, yo no me imagino cómo pasa con ellos. Entonces, yo sí es algo me tiene que pertenecer a mí y solamente a mí y a mi esposo. Y es eso. Eso es lo único donde nadie más va a poder entrar y yo tengo que cuidar eso, porque nadie lo va a hacer por mí. Entonces, esa es la razón por la cual yo no lo hago, porque además, o sea, yo no me imagino que millones de personas me estén viendo, Claro. ¿sabes? O sea, como que es algo que no me siento cómoda. Entonces yo empecé a poner este tipo de parámetros por eso. Un poco por mi salud mental, por mi tranquilidad y por decir, es que tengo que tener algo que sea mío y que me Claro. pertenezca a mí y eso es mi intimidad y mi cuerpo y a nadie lo voy a dejar entrar ahí. Em, entonces esa es la razón por la cual yo lo hago. Hay muchos productores, muchos directores que por supuesto no están de acuerdo. La mayoría piensan que lo hago por el tema Religioso. de mi fe, sí, Claro. porque pues la mayoría en el medio sabe que yo amo a Jesús, que soy cristiana y digamos que conocen un poco como mis principios y demás, y la mayoría piensan que lo hago es por eso. Entonces lo toman de una manera no tan chévere, pero también he aprendido a entender que esos proyectos que he perdido, porque por supuesto he perdido proyectos por no hacer ese tipo de escenas, pues son proyectos que después veo y digo, Al cabo que ni quería. sí, o sea, como que digo, y en cambio he tenido oportunidad de hacer cosas muy interesantes con todo y que tengo ese tipo de parámetros, pero o sea, yo me siento muy feliz de los personajes que he podido hacer, incluso de la espera. Yo no pienso, por ejemplo, que uno deba estar en todas las producciones y en todas las novelas y en todas las series y que tu cara tiene que ser la... Yo, en cambio, creo que es muy importante dejar respirar a la gente y un poco que la gente diga, ay, pero esta actriz. Y cuando la vuelvan a ver y lo vuelvan a ver a uno, realmente digan como, wow, qué chévere este personaje que está haciendo después de otro, ¿sabes? Entonces yo, pues personalmente pienso que muy chévere cuando tienes trabajo todo el tiempo, porque pues obviamente, pero, pero yo tampoco soy de la filosofía de que hay que hacer todo y que hay que estar en todo y que, pues porque no, también yo algo que trato y es algo que realmente tengo como filosofía en mi carrera, es que yo no quiero que mis personajes se parezcan. Para mí para mí es muy importante ser un camaleón, ¿sabes? Y que cada vez que la gente vea un personaje mío, vea algo diferente. Y que no sea que, esta está haciendo el mismo personaje, pero hablando diferente.
o vestida diferente o maquillada diferente. Eso es, yo creo que mi terror, o sea, ese es el coco para mí. Entonces yo creo que siento que también esos tiempos de espera le ayudan a uno a como sacar, A soltar todo lo que soltar. adquiriste del personaje anterior. Exacto, y ya después, pues realmente uno estar como listo para personificar otra persona, valga la redundancia. Pero sí, un poco yo creo que pues esa es la razón. Y nos contabas un poco los frutos que da tener estos límites en tu carrera, pero también en tu vida personal, ¿no? Porque esos límites de alguna manera te han permitido tener una relación sana. ¿Qué dijo Mati cuando tú le dijiste, yo soy actriz, pero tengo estas cláusulas? No, realmente, es que Mati fue mi amigo mucho tiempo antes de ser novios. Entonces él siempre supo cómo trabajaba yo. Siempre le pareció un poco curioso el tema de los besos. Como que me decía, pero ¿cómo haces, Anita? O cuando éramos amigos. Y realmente es que la gente no sabe, pero hay tanta gente alrededor de uno que eso es como darle un beso a un cartón. Eso es como, venga y le toca repetirlo y le toca repetirlo. Eso es una cosa que Sí, es como, no sé cómo dar un beso hasta servilleta y listo, ya, siguiente. O sea, realmente es algo. Em, Cambio el otro tema, sí tiene mucho que ver, porque ya siento que ya es meterte con ya, o sea, tu realmente es, espacio personal, en su intimidad. esa parte sí me parece bien complicada. Entonces, Matías nunca tuvo problema. Yo creo que este tipo de parámetros y de mi manera de trabajar es algo que a él le ha dado mucha tranquilidad. También es que mi esposo es un regalo inmenso porque él es una persona tan tranquila. O sea, él es cero celoso, es cero como así de pensar cosas. O sea, realmente es muy relajado. Es un hombre seguro de sí mismo. Sí, no, y además que él siempre me ha dicho como, mi corazón no está en tus manos, mi corazón está en manos de Dios. Entonces, pues digamos que finalmente yo sé que, o sea, si yo te hago daño, no te hago daño a ti, sino a Dios. Y si tú me haces daño, no me haces daño a mí, sino a Dios. Y es algo que tendremos que solucionar con Él. Y pues claramente tener esa perspectiva y esa manera, pues lo cambia a uno un montón, porque es cierto, o sea, somos seres humanos y nos herimos todo el tiempo. O sea, Matías y yo discutimos todo el tiempo, por supuesto, solo somos seres humanos, pero sí nos permite tener una relación más sana, una relación en la que pues yo soy muy transparente con él cuando tengo escenas. Lo que pasa es que a mí las escenas de beso, claro, yo les digo que es como darle un beso a un cartón y demás, pero a mí yo soy muy asquienta. Entonces para mí dar un beso es como, "Ugh, qué mamera". Y siempre, de verdad, siempre pregunto si se lavaron los dientes. O sea, Le traes Coles. no, hola, querido compañero. Yo soy muy asquienta, o sea, yo soy muy asquienta. Entonces, realmente, él también sabe que no es algo que yo disfruto, o sea, no, por supuesto. Entonces, realmente, él es muy tranquilo y pues soy un libro abierto, o sea, él lee todos digamos, en los proyectos donde yo estoy. Él está, de hecho, en mi grupo con mi manager. Todos los proyectos que me mandan, todos los proyectos que me proponen. Para mí es muy importante que él los lea. Entonces yo le digo, quiero que leas esta sinopsis, quiero que leas este personaje, quiero que leas este guión, quiero que me ayudes a tomar la decisión. Él es parte de mi equipo y realmente, o sea, los proyectos que yo acepto ahora, que yo hago ahora, realmente es una decisión conjunta. O sea, somos un equipo. Y si él siente tranquilidad y yo también, súper, nos vamos sin mente. Si yo siento tranquilidad y él está un poco como, es que la historia o no sé qué, pero dale porque si te gusta a ti, digamos que él también es muy, muy tranquilo, pero a mí eso me da, pues como mucha paz, realmente, porque somos un equipo y él, o sea, él está en todas las conversaciones que yo tengo con mi manager y mi manager además también es súper linda, es súper respetuosa y lo hace parte, ¿no? Entonces, pues creo que eso también me da como mucha tranquilidad, porque sé que cuando estoy trabajando no estoy trabajando sola,
O sea, él sabe lo que yo estoy haciendo, él sabe cuando tengo, qué escenas tengo, qué días. De alguna manera es cobertura para ti, ¿no? Total. Saber que él está enterado, saber que él está ayudando a tomar la decisión, pues también Total. es parte de esa cobertura que generalmente pues tu pareja te da, ¿no? Totalmente. De hecho, em, cuando tengo que viajar, él siempre va conmigo porque Matías trabaja remoto. Entonces, él es programador, entonces él puede trabajar desde cualquier parte. Y yo hice una película. Ah, bueno, ya puedo hablar de la película porque ya la sacaron. Es la película Odisea, la de Ozuna. Y ahí pues yo hacía de la esposa de Ozuna y Matías me acompañaba a grabación. Entonces muchas veces pues le daba jartera quedarse en el hotel trabajando, entonces iba conmigo y se quedaba en el camerino, como en mi camper, trabajando o estaba ahí y veía la escena mientras trabajaba. Entonces digamos que, o sea, para mí es súper chévere porque yo sé que él siempre está conmigo y es algo que a mí me encanta, o sea, como que yo ya no disfruto como viajar sola y eso, bueno, nunca lo he disfrutado. O sea, me da mucha jartera estar sola, pero disfruto mucho estar con él, porque además como que él me ayuda a pasar las escenas, además es mi mejor partner, porque él es el que me ayuda a hacer todas las audiciones, bueno, con mi hermana, pero Son súper complementos ustedes. sí, él me graba, él me da la letra, él me acomoda la luz, me acomoda el micrófono, o sea, todo. Él es mi partner, entonces pues sí, es mi equipo. Anita, no sabes cuánto me he disfrutado este espacio. Yo sé que nuestra audiencia quiere oír más. Regálame, por favor, un consejo para las personas que nos ven. Un consejo para estos niños, estas mujeres que están luchando con su autoestima y también para estos papás, porque hoy nos has entregado a través de tu historia unas herramientas muy bonitas. Yo me voy con una reflexión muy grande como mamá hoy. Qué lindo, bueno. Pues hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que es anónima, que dice, Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin antes darte la posibilidad de hacer tus sueños realidad. Yo creo que a Dios le encanta que soñemos. Yo creo que a Dios le encanta que creemos cosas. Yo creo que Dios es el mayor fan de los artistas. Y si por allá hay artistas que muchas veces sienten que no van a poder lograrlo, pues por algo te fue dado ese regalo y esa capacidad para soñar. Y si puedes soñarlo, puedes crearlo, que es lo que muchas veces también dicen. Y yo creo que se trata mucho de creer en eso que Dios le ha regalado a uno, creer en que uno puede lograrlo, creer en que además eso va a beneficiar a otras personas y no solamente uno va a crecer, sino otros. Entonces yo los invito a creer, yo los invito a confiar en ese sueño que Dios puso en su corazón y que realmente tienen la capacidad de llevarlo, de hacerlo realidad, porque Dios es un soñador. ¿Alguna vez soñó que estuviéramos aquí? Él es creador, o sea, es artista. Todo lo que vemos lo ha creado. Entonces creo que es el que más está a favor de que nosotros creemos, de que nosotros soñemos y seamos creativos y seamos locos y realmente hagamos cosas lindas que le sumen a la sociedad. Entonces, pues sí, yo los invito a soñar, pero además también a hacer lo que esté en sus manos para hacer esos sueños realidad, porque sí se puede. Ay, Anita, gracias. Gracias.